Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar aquí en la edición número 31 del Foro Inversion Angels. Yo soy Tony, muchos me conocéis porque soy el responsable y el presentador ya de esta 31 edición, como siempre. No os voy a quitar mucho tiempo, hoy tenemos la grandísima suerte con contar con dos maravillosos ponentes y además con 6 maravillosas startups, y para ellos las dejo aquí en pantalla. No voy a entrar en detalles, tampoco os voy a contar lo que hacen y demás porque para ellos están aquí. Simplemente recordaros, tendrán 5 o 6 minutos de presentación más 4 de preguntas en las cuales podréis ver si queréis presentaros o no. Saludamos a todos los que nos estáis viendo desde casa, a todos los que estáis aquí, y sin más dilación os dejo con los ponentes. Hoy contamos con José del Barrio y con Luis Garay de Samaipata, que nos van a contar un tema muy interesante, que es el poder de las network effects. Así que, chicos, os dejo esto para vosotros y cuando queráis empezáis. Bien. Muchísimas gracias, Tony. Muchas gracias a Angels por invitarnos hoy. La verdad es que es un placer estar hoy con todos vosotros. Hoy vamos a hablar de los efectos de red, que es nuestro tema favorito en Samaipata. Antes de nada nos vamos a presentar. Empiezo por mí. Yo soy José del Barrio, socio fundador de Samaipata. Previamente he tenido otras vidas pasadas. Empecé como consultor en Price y luego fundé una empresa de comida a domicilio, una plataforma de comida a domicilio, uno de los pioneros en España en el año 2011, hace ya un montón de tiempo. Montamos un equipo de 150 personas, levantamos 10 millones de euros. Llegamos a generar unos 50 millones de euros anuales en la plataforma y 4 años después, no llegó a 4 años, lo vendimos, hicimos un exit bastante bueno y a partir de ahí, en enero del 15, empezamos con Samaipata, que es de lo que os vamos a contar hoy. Muy bien. Yo soy Luis Garay, empecé recientemente en Samaipata, llevo desde principios de enero. Mi experiencia ha sido más en inversión estilo Angel desde hace 10 años, desde 2013. Estudié ingeniería en MIT, volví a Europa a trabajar en banca de inversión y luego me junté con un par de Angels, José Marín y Fabrice Grinda, que en aquella época estaban invirtiendo a título personal, y me entró el gusanillo y he estado invirtiendo desde entonces. Y también he estado trabajando durante 5 años aproximadamente como CFO de varios startups dentro de mi portfolio. Hoy queremos hablar de quiénes somos, un poco, cuál es nuestra tesis, de por qué Network Effects para nosotros la clave es que genera defendibilidad. El hecho de que no solo hay defendibilidad y Network Effects en los startups, sino que también existe a nivel inversor. Y queremos hablar un poco de cómo usamos nosotros esos efectos en nuestra plataforma de Founder Success que llamamos The Hive. Empiezo yo contando sobre Samaipata. Como os decía antes, Samaipata surge en el año 2015 después de vender la Nevera Roja. La fundamos Eduardo Díez Holdeiner y yo a mediados del 15. Eduardo tenía un perfil más de Business Angel, llevaba 15 o 20 años invirtiendo como Business Angel y había hecho inversiones bastante exitosas, como por ejemplo el caso de MásMóvil, que fue el primer Business Angel en MásMóvil y su presidente desde entonces, y ahora la empresa vale 20.000 millones de euros. Además de eso ha tenido un perfil más Private Equity y otra serie de cargos. Nos hicimos muy amigos porque él invirtió en la Nevera Roja y decidimos montar el proyecto juntos. Él es ahora nuestro chairman y socio fundador. Empezamos como decía, en mediados de 15, levantamos un primer fondo de 2016 de 30 millones y ya recientemente hemos levantado el segundo de 110 millones. En total gestionamos 150 millones con algún SPV. Hacemos sobre todo pre-series A. Geografía es paneuropeo, es una de nuestras características así más diferenciadoras desde el principio, es que tenemos un ADN paneuropeo. Y la otra parte que nos caracteriza es que como emprendedores hemos tratado de construir, y luego Luis lo hablará, una plataforma de soporte del portfolio y que nuestra ambición es aportar más allá de capital, y como emprendedores, además de que queremos que tiene sentido como diferenciación, es lo que nos divierte. También, si os soy totalmente honesto. Desde el punto de vista de modelos, hacemos, y vamos a hablar de esto, modelos digitales con efectos de red como fuente de defensibilidad, que hoy he aprendido que en español no existe defensibilidad. Es una que es, me la enseña Luis. En inglés es defensibility. Inversiones 2, ahora mismo del fondo 2, la tesis va cambiando por fondo ligeramente. Hacemos tickets de 2 millones de media, pero podemos invertir más de 15 millones de euros por compañía. Y eso sobre la tesis creo que no me dejo nada de lo más relevante.
el equipo, decía, aparte de los socios fundadores, tenemos equipo en Londres y en París y en Madrid, evidentemente. Tenemos a Gog, que lidera el equipo en Francia, es partner y tiene también otra persona de Investment Manager. Luego Luis está liderando la parte del sur de Europa, que aparte tenemos equipo aquí. Y luego tenemos, pues somos 13 personas, contando equipo de inversión y el resto de operaciones, y luego un equipo de operating partners que luego Luis os lo presentará. Y vamos al portfolio. Portfolio no podemos entrar, evidentemente, a hablar de todas estas compañías. Hemos hecho hasta la fecha 34 inversiones. Hemos hecho deployment de 70 millones aproximadamente, y como veis, muchas no las conoceréis, algunas son en España, Francia. Nuestro centro de gravedad es más Francia-España. Tuvimos, la verdad, suerte o buen ojo. Hicimos nuestro primer éxito en París y hemos conseguido crear una red bastante potente. En España hemos tenido nuestro mejor éxito a la fecha, fue Depot Village, que nos devolvió casi el fondo, una mayoría del fondo 1, y fue una muy buena inversión. De hecho, fue nuestra primera inversión y nuestro primer home run, que llamamos. Y luego, pues algunas de esas compañías que conoceréis. Luego Francia, como os decía, Reino Unido, Italia, Alemania, además. Y un poco de muchas industrias, pero normalmente con efectos de red que consideramos potentes. Unas más que otras, pero potentes efectos de red. Te paso la palabra, Luis. Vamos a nuestro topic central, que son los efectos de red. O sea, es lo que desayunamos, comemos y cenamos todos los días. Nuestros beliefs son que el long-term value, o sea, el valor a largo plazo, se crea a través de defendibilidad, y que los efectos de red son probablemente una de las fuentes mayores de defendibilidad que hay en el mercado. Hay cuatro formas de crear defendibilidad. Una es creando una marca fuerte, como puede ser Apple. Otra es generando economías de escala, que también te puede aumentar los retornos, incremento de retornos. Crear un producto que sea sticky y que sea difícil cambiarse a un competidor. O sea, tener un producto que tiene unos switching costs altos para que los clientes se queden conectados a ti. Y el último, que es nuestro favorito, los efectos de red. Nosotros en Samaipata invertimos en efectos de red a escala, pero eso es difícil verlo en un startup. O sea, no hay ninguna compañía que en early stage tenga unos efectos de red ya desarrollados. Entonces, nosotros lo que intentamos es identificar estrategias de go-to-market que pueden generar esos efectos en un futuro, ¿no? La razón por la que ningún startup o muy pocos tienen efectos de red al principio es porque hay que trigger, hay que generar ese movimiento en la dirección de generar esos efectos de red, y lo llamamos el cold start problem. Aquí tenéis dos ejemplos de dos empresas que han desarrollado unos network effects súper fuertes, Amazon y Microsoft. Obvio, todos los conocemos, y parte de su success story es justamente esto. Amazon crea un flywheel en el que básicamente todo lo que ellos hacen lleva a que los precios sean más bajos, haya más selección. Todo eso lleva más compradores, y más compradores lleva a que ellos asimismo puedan volver a negociar con sus suppliers, y así sigue girando la rueda. En Microsoft, por ejemplo, tienes una cosa un poco más distinta. Ellos crean una plataforma. Cuantos más usuarios tiene esa plataforma, más desarrolladores para esa plataforma, más valor de esa plataforma, otra vez más usuarios, ¿no? Y por otro lado, pues te genera menores costes, márgenes más elevados, y eso te crea más, te da más capacidad económica de seguir invirtiendo para traer más usuarios. Vuelve a empezar la rueda, ¿no? Entonces, hay varias tácticas para resolver este problema, y José nos va a hablar de ellas. Sí, aquí
hay un montonazo de tácticas. Nosotros normalmente solemos hablar de estas 6 como las principales, que es saturación de nodos, bueno, las que aparecen aquí. Voy a hablar algunos ejemplos, que al final es lo que más se queda a uno y más interesante, ¿no? Pero si quieres, empezando por la parte de saturación de nodos, es esa idea de llegar a un nivel de liquidez o una masa crítica por nodo, ya sea geográfico o por tipo de usuarios, ¿no? En el caso, nosotros lo contaba esta mañana hablando con un grupo reducido de emprendedores, nosotros en la Nevera Roja, por ejemplo, nos dimos cuenta que los nodos que teníamos que saturar no eran a nivel país ni a nivel ciudad, sino a nivel, en realidad llamamos catchment area, que es el área de influencia, el área de reparto de los restaurantes, o al revés, el número de restaurantes que sirven a un usuario, ¿no? Entonces nosotros veíamos que si saturabas hasta 30, 40 restaurantes por cualquier punto de la ciudad o de la geografía, la tasa de conversión de la demanda cuando aterrizaba en el website o luego en la aplicación era máxima. Luego añadías unidades adicionales de oferta y ya no jugaba un papel tan fuerte, ¿no? Pues el entender qué nodo tienes que saturar, cómo saturarlo, es clave a la hora de maximizar la eficiencia del uso del capital. Porque claro, tú puedes regar de dinero, llamarlo de usuarios, digamos, de forma general, una geografía o un mercado, y eso puede no ser eficiente, mientras que si vas como francotirador saturando esos nodos, va a ser muchísimo más eficiente, ¿no? En nuestro caso es la unidad de medida. Hay veces que la geografía no es importante. Si es una empresa es global desde el día 1, a lo mejor el nodo que tiene que saturar es más por tipología de usuario, por tipología del supply side, del demand side, un millón de razones, pero siempre aplica muchas veces esta saturación de nodos. Caso famoso de Facebook de saturar universidad por universidad, caso de Uber de ir a Black Cap, San Francisco, luego se va a otra ciudad. Hay un montón de ejemplos, ¿no? Esto es Node Saturation, a nosotros nos gusta mucho y lo tratamos de aplicar, es un framework modelo mental que usamos bastante. Otro tactic o growth hack es cuando estás conectando oferta y demanda para dar esa sensación de liquidez, puedes conectar los diferentes sites, ¿no? de la plataforma, que a veces son dos, tres, puede haber diversas, ¿no? Esto, por ejemplo, yo recuerdo, poniendo el ejemplo de nuevo de la Nevera Roja, lo conectábamos a mano nosotros por teléfono, por detrás, si quieres, ¿no? Puedes dar esa sensación de liquidez de una forma más fake, ¿no? Ese es otro ejemplo. Me merece la pena a lo mejor mencionar otro ejemplo de esto que llamamos piggybacking en una existing platform. Si tú tienes una plataforma que ya tiene una cierta liquidez, puedes apalancarte en esa plataforma para construir tu propia liquidez o tu propio negocio. Ejemplo, de estos hay muchos, ¿no? Pero nosotros tenemos una empresa invertida en París que tiene muy buena pinta, va muy bien, que es BigBlue, y lo que hace es aprovecharse del ecosistema Shopify para generar su propia demanda, ¿no? A través del marketplace de Shopify, ¿no? De plugins y demás. Pues ese es un ejemplo, y pues piggyback en otras, ¿no? Otros tienen que ver con los subsidios de un lado. Normalmente, cuando estás conectando diferentes stakeholders, muchas veces la clave es ver a qué nodo, o sea, a qué parte, a qué stakeholder de la plataforma puedes añadir más valor, o incluso te sale más barato subsidiar, ¿no? Caso claro que se ha utilizado mucho en el caso de Globo, etcétera, es subsidiar la demanda con cupones o lo que sea para crear esa liquidez de forma rápida y eventualmente ser rentable. En algunos casos lo consiguen, en otros no tanto. Pero al final lo que estás haciendo es subsidiando esa liquidez, ¿no? Subsidiar uno de los lados de los marketplaces o las plataformas para ir más rápido, ¿no? Yo creo que con esto, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, queríamos daros un breve introducción a las diferentes tácticas a la hora de crear estos efectos de red, ¿no? Que aplican a los marketplaces, y de hecho nosotros en Samypata al principio estábamos muy centrados en marketplaces, pero lo que nos hemos dado cuenta, y por eso hemos evolucionado nuestra tesis, es que son muy aplicables para cualquier modelo que esté basado en efectos de red. De hecho, nosotros ahora mismo tenemos una parte de nuestras inversiones muy grande, que son modelos de SaaS, pero con efectos de red por detrás, ¿no? No necesariamente tienen que ser marketplaces. Entonces, como decíamos antes, los efectos de red no solo existen a nivel de las empresas, existen en los fondos de VC también, existen del lado del inversor. Y quería presentaros un poco lo que nosotros consideramos que es el VC Flywheel, ¿no? Y empieza por el Knowledge Loop.
Tú tienes un tamaño de fondo, de assets under management, eso te permite tener un equipo. Ese equipo tiene un conocimiento especial de ciertos sectores, de ciertas industrias. Eso permite información asimétrica con respecto a algunos founders. Nos permite escoger bien y filtrar mejor las opciones, lo cual a su vez permite tener hits en el portfolio, que es lo que luego usamos para volver a levantar otro fondo y tener todavía más assets under management, ¿no? Esto se complementa. Mejor equipo también te genera un mejor network. Y ese mejor network, a su vez, te permite mayor conocimiento e información asimétrica. Pero también te da acceso a más deals. Te da acceso a más value add como inversor para tu portfolio. Y eso se convierte en más hits. Más hits vuelve a ser más AUM y se vuelve a regenerar la rueda. A eso añádele el deployment loop. Cuantos más assets under management tienes, más deals puedes hacer. Vuelta, más deals, más network, más value added, más deals, más hits y otra vez puedes levantar un fondo todavía mayor en la siguiente. Y el último loop para nosotros es el brand loop, que es que cuantos más success stories tiene un fondo, mejor marca tiene. Cuanto más value add, mejor marca tiene también con los empresarios, emprendedores, perdón. Eso, a su vez, también mejora la marca, te permite tener más acceso, más deals y vuelta a empezar la rueda, ¿no? Y queremos contar un poco cómo hacemos nosotros dentro de Samaipata para crear un support y un success a esos founders que están en nuestro portfolio usando network effects, ¿no? O sea, nosotros usamos, digamos, 6 puntos principales. El primero que creemos que añade un valor absoluto son los operating partners, eso que voy a hablar luego un poco más tarde de ellos. Los operating partners es un network de especialistas, de gente que ha sido entrepreneurs, que han tenido un success de locos, y básicamente esta gente son advisors para los entrepreneurs en nuestro portfolio y están disponibles para ayudar en un montón de cosas y dar su opinión sobre su punto de expertise, que hablaremos después. También ayudamos a las empresas a encontrar talento. O sea, nuestro network nos permite muchas veces encontrar o saber de gente que está dispuesta a moverse a una empresa del portfolio para una posición clave de las empresas. Y eso es importante decirlo. O sea, nosotros no ayudamos a reclutar al intern o al que se va a dedicar a llevar el café de un lado para otro. O sea, nuestro rol es ayudar a los emprendedores a encontrar posiciones o a cubrir posiciones claves para su crecimiento, ¿no? Les damos acceso a nuestro ecosistema. Nuestro ecosistema incluye commercial intros con corporates que puedan ser clientes, que puedan ser suppliers. Ayudarles con service perks. O sea, nosotros tenemos descuentos con algunos service providers que ellos se pueden aprovechar de eso. Les damos acceso a inversores, a otros angel investors, otros inversores más late stage que pueden ser el siguiente escalafón y les puede ayudar a ellos a levantar el capital necesario. Y además de eso, les ayudamos con una comunidad de toda la gente involucrada en el portfolio, todos los operating partners, de la cual pueden aprender los unos de los otros. O sea, que no siempre es one way, esto se convierte otra vez un poco en esa estructura de flywheel de network effects que permite que todos aprendan de todos y que lo que aplica a uno luego él se lo pueda enseñar al siguiente y la rueda sigue. Y estos son nuestros operating partners, que son, o sea, cracks en su sector, ¿no? O sea, tienes a Andrea Finnegan, que está en Airbnb y Google, su especialidad es Customer Service. Para cualquier cosa de Customer Support, Customer Service, esta mujer es the go-to person. Tienes a Wai Shafta, que básicamente es nuestro experto en International Expansion y Ops.
Tienes a Laura Rueda, especialista en producto. Tienes a Emanuel Martín, que es especialista en data y reporting. Pablo Rodríguez, especialista en enterprise SaaS y go-to-market strategies. Nadini estuvo en Sorare y es la que más sabe de comms y PR. María Fosarello, nuestra especialista en growth marketing y revenue. Joseph Decar para talento y recruiting tech y producto, y Lilian Gorriz, que es básicamente especialista también en talento y recruiting y en encontrar general roles, ¿no? Intentamos que este network de operating partners cubra todas las especialidades que un startup vaya a necesitar apoyo o vaya a necesitar ayuda durante el periodo de crecimiento, ¿no? Sí, la idea era ahora, nos habíamos dejado 9 minutos, hasta y media, ¿no? Para poder tener una conversación, responder preguntas del que, cualquier tipo de pregunta, cuestión o tema de incluso a debatir. Yo incluso antes de hacer las preguntas, yo quiero daros un aplauso para nuestra presentación. Y daros las gracias por venir. Nada, si queréis, como siempre, yo siempre empiezo haciendo una pregunta para también intentar romper un poco el hielo y me gustaría hablar un poco, pues oye, del Network Effect. Al final, vosotros cuando invertís en una startup, vosotros una parte cuando analizáis es intentáis buscarlos o definirlos, o una vez ya entran lo empezáis a definir con ellos. ¿Cómo trabajáis vosotros internamente en Samepata? Pues yo creo que Luis lo ha comentado antes, ¿no? Es muy difícil que una empresa muy al principio sean muy palpables los efectos de red, ¿no? Sí es cierto que, y ahora pongo algún ejemplo, que sí se puede ver, pero para nosotros lo más importante es que ese modelo de negocio tenga una serie de características en su ADN que haga que cuando crezca esos network effects salgan de forma más o menos orgánica. Ahora, hay formas de acelerarlos, de amplificarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que tratamos de ver algunos datos o algunas indicaciones de que esos efectos de red ya están ahí, pero es cierto que muy al principio, primero es muy teórico y segundo todavía es difícil, ¿no? Ejemplos. Muchas veces lo que ves que el producto, cuando tienes verdaderos efectos de red, el producto, por el hecho de ir conectando más stakeholders, está mejorando, el producto mejora y eso se puede ver en las retenciones, en los churns, en los CACs, en un montón de cosas, ¿no? Entonces, si vemos en los datos que eso está ocurriendo, puede ser una indicación, digamos, super early de que esos efectos de red efectivamente a escala se van a producir, ¿no? Pero en otras ocasiones es teórico, oye, nosotros creemos que si, por ejemplo, estás creando un SaaS, Enterprise SaaS, que hemos invertido en una compañía francesa de Enterprise SaaS para comida de productos frescos y tal, pues podemos visualizar que hay unos efectos de red muy potentes porque los compradores van a utilizarlo para comunicarse con los vendedores y los vendedores a su vez pueden ser compradores que se van a conectar con otros y el producto cada vez va generando menos fricción a la entrada, un onboarding más fácil y en definitiva el producto es mejor en la medida en que va ganando en usuarios, ¿no? Es un efecto claro de efecto de red. Entonces es teórico, porque en Enterprise sabéis que al principio tienes muy poquitos volúmenes, pero esa rueda se puede poner a girar muy rápido, muy pronto, ¿no? Y nosotros, desde luego, estamos ahí para intentar ayudar a acelerarlos y a amplificarlos, ¿no? Otra cosa que nos gusta ver es que los emprendedores sepan identificar cuáles son los efectos de red que van a afectar a su modelo de negocio en base al go-to-market que han escogido. No solo que lo sepan identificar, sino que sepan también cuando se están tirando el pisto un poco y cuando son realmente sólidos y por qué, y que lo sepan explicar. O sea, que sea una cuestión en la que esto, o sea, forma parte de la estrategia de la empresa, no sea solo casualidad que haya coincidido. A eso quería llegar yo. Al final, a veces no son conscientes de que están teniendo un network effect hasta que alguien se lo dice o lo definen, básicamente.